Quedamos revisar Historia como Sistema de Ortega y Gasset. Em, Les quiero decir un contexto como muy rápido sobre la vida y obra de Ortega y Gasset para que se ubiquen un poquito en la línea temporal, ¿no? Vive como de los últimos 20 años del siglo XIX, nace en el año en el que Marx está muriendo, en 1883, y se muere en 1955. Este, Se doctora en España a principios del siglo XX, eh, y para ello estudia en Alemania y se junta con, digamos, con la crema innata de la intelectualidad alemana de la época. Es un filósofo importante, es tal vez de los pocos filósofos que piensan en español, que es, digamos, reconocido. Suena muy mal decir esto, pero un poquito así es. O sea, vamos a decir, es de los poquitos filósofos que piensan en español que hizo el crossover, ¿no? Entonces, no sé si entienden el término de crossover, pero que venden mercados del centro. ¿No? Así como cuando los músicos pop hacen el crossover como Shakira, ¿no? De ser una cantante latinoamericana y ser crossover al mercado norteamericano. Bueno, así, Ortega Set, que es español, se lee en las academias de, del dominantes, ¿no? De lengua dominante, lo cual es muy triste. O sea, es muy triste que solo un pensador que piensa originalmente en español. Bueno, Spinoza pensaba originalmente en español, pero no escribía. No tenemos textos que estén en español. En fin, eh, vamos a decir, en sus tendencias políticas era liberal de centro, lo cual es importante decirlo porque a España le toca atravesar la guerra civil. ¿No? Y vamos a decir, Ortega y Gasset tiene ahí un papel más o menos criticable. Ortega y Gasset se exilia de la guerra, pero no del franquismo, regresa en el triunfo de Franco. Ahora, no es que fuera pro-franquista, Ortega y Gasset era pro-república. Ajá. Por ahí se ha escrito mucho al respecto de eso, no me voy a meter muy a fondo. Pero es que sí participó en el gobierno de la Segunda República Española. ¿Mm? Bien, nosotros vamos a leerlo por un texto que escribe en el 35, que tiene una postura, vamos a decir, existencialista, y ahorita vamos a llenar un poquito de sentido. ¿Qué quiere decir esto de existencialista? Eh, y va a criticar muy duramente a lo que él considera la razón ilustrada. Y por eso estamos emparejando el texto de Ortega y Gasset con ¿dónde quedaron? Con el texto de Kant. Eh, Ya van a notar cosas interesantes del texto. Vamos a decir, es muy anterior a El ser y la nada de Sartre, por ejemplo, o a El existencialismo es un humanismo de Sartre. Claro, tal vez no es anterior a eh, Ser y tiempo de Heidegger, pero, bueno, ahí tal vez son patas de ahogado, ¿no? Ortega y Set estaba muy molesto con Ser y Tiempo. Él pensaba que no había como conceptos nuevos, que no hubiera él mismo desarrollado previamente. El texto que estamos leyendo es del 35 y Ser y Tiempo ya tenía 6 años de circulación para entonces. Bueno, lo que sí les puedo decir es que el pensamiento existencialista es originariamente español. Antes de alemán, antes de francés,
el existencialismo nace en España, en autores, bueno, por ejemplo, lean Miguel de Unamuno, ¿no? De final del siglo XIX, lean Ortega y Gasset, las meditaciones del Quijote, ¿no? Entonces, el existencialismo es español primordialmente. Además, una de las cosas bien notables de este texto, que lo van a sentir, es que en español se puede pensar, o sea, es un texto que está escrito en español y esto se siente. No estamos leyendo una traducción y está ocupando palabras específicas de nuestra lengua para pensar el mundo, cosas que no se pueden pensar ni en francés, ni en inglés, ni en alemán, ¿no? Por ejemplo, el verbo estar. El verbo estar, híjole, yo no sé si voy a decir algo aventurado, pero yo creo que no está en ninguna otra lengua romance. Bueno, no sé si no está en ninguna otra lengua romance. Lo que sé de facto es que no está ni en el inglés, ni en el francés, ni en el alemán. En inglés está el verbo ser, estar. Vamos a decir, el mismo verbo traduce algo que para nosotros que pensamos en español distinguimos claramente. No es lo mismo ser que estar. Para nosotros. Esta es nuestra forma de, fíjense cómo el lenguaje presenta una forma de mundo distinta. O sea, todos nosotros en nuestra cabeza, por ahí puede que haya alguien que no tiene el español por lengua materna, pero digamos, entendiendo el español, parados desde estos, digamos, territorios del mundo en donde se piensa en español, decimos es que no es lo mismo. Hay una distinción evidente entre ser y estar. Y en otros idiomas no la puedes expresar. ¿No? En inglés el verbo to be hace por las veces de ser y de estar. En francés el verbo être es ser. A ver, vamos a buscarlo. Bueno, el verbo está entre. A ver, también es ser estar, el verbo être. Gracias, Tep. Gracias. Mientras que el verbo avoir es haber, tener, ¿no? Estaba confundiéndome entre los pares de verbos que se representan en francés con estos. No, pero esto es lo que les digo. La experiencia de estar como algo distinto del ser va a estar como bien claramente desarrollada en este texto. Ahí es donde, y además la preeminencia del estar sobre el ser es un pensamiento específicamente existencialista. Por eso les digo, yo tenía una maestra que recuperaba una afirmación que a mí me parece particularmente racista de Heidegger y que ahora no me sorprende, Heidegger era nazi, ¿no? Pero Heidegger decía, es que hay lenguajes más propicios para la filosofía, el griego y el alemán, decía Heidegger. Y no me puede dejar de dar un poco de risa porque Heidegger cuando quiere construir su filosofía y empieza a hablar de la existencia, se topa con que es una voz latina, no es ni griega ni alemana, y entonces empieza a hacer una serie de malabares lingüísticos para alemanizarla y pone existence con K, ¿no? Existence, como para que suene un poco más alemán, ¿no? O sea, sí, a mí me repatea Heidegger, ¿no? No es que no piense que sea brillante, pero sí era un racista, ¿no? Un nazi, en fin. Tiene que hacer malabares para pensar existencialismo, ¿no? Tiene que aventarse el Dasein, ¿no? El ser ahí. Nosotros tenemos el estar, ¿no? No necesitamos seres ahí, necesitamos el estar y ya llegamos más directamente, ¿no? Un ser arrojado en el mundo. Entonces, decía una maestra, es que hay que hacerle caso a Heidegger. Hay lenguajes que son más propicios para la filosofía. Yo diría, vas, que más bien esa visión colonial y racista de mundo me pone muy mal humor. Más bien, cada lenguaje te permite pensar el mundo de formas distintas.
Yo no voy a defender el pensamiento filosófico, pero sí les voy a decir una particularidad del pensamiento en español a partir del pensamiento, digamos, de la noción del estar. Te permite pensar diferente. Cuando tienes la distinción entre el ser y el estar, piensas diferente el mundo, piensas diferente tu movimiento y tu relación con el mundo. ¿Mm? Bueno, eh, vamos a decir, el texto va a estar en diálogo con varios de los que hemos leído, pero sobre todo me interesa por su relación con Kant. Y les voy a platicar el objetivo de una vez, como solo le vamos a dar esta sesión. Va a ser una sesión un poco relámpago sobre Ortega y Gasset. Les voy a ir haciendo como este tipo de cortes. El objetivo expreso de Ortega y Gasset es la construcción de una razón distinta a la razón ilustrada. Es decir, la razón ilustrada ya no sirve para sostener la existencia. Ya no sirve para sostener el sentido de la vida. Y como ya se cayó, fíjense lo que está diciendo Ortega y Gasset, muchísimos años antes de la crítica a la ilustración. Estamos hablando de muchos, 10 años antes al menos, de la crítica a la razón ilustrada. Así no se llama dialéctica de la ilustración, perdón, de, de la escuela de Frankfurt. Estamos hablando de todavía muchísimos años antes de la condición posmoderna de Lyotard. Ortega y Gasset está diagnosticando una crisis de la razón ilustrada antes de que los centros filosóficos, digamos, alemanes, franceses y anglófonos, empiecen a pensar sobre la crisis de la ilustración. ¿Mm? Y la va a sustituir con una propuesta de una razón histórica y vital. Una razón vital e histórica, así lo va a llamar Ortega y Gasset. Vamos a decir, una razón de la existencia humana que entiende la historia como elemento radical de la existencia. Va a decir, es que no hay una esencia más allá de la historia. Esto para mí tiene dejos, aunque a Ortega Gasset no le gustaría nada la comparación, de materialismo histórico. Tal vez estaría más dispuesto Ortega Gasset a decir que tiene dejos de dialéctica hegeliana. Pero Marx también piensa, como Ortega Gasset, que no hay una esencia más allá de las determinaciones históricas. Ok, voy a entonces les voy a platicar, les digo, lamentablemente de forma muy apresurada este texto. ¿Cuántas sesiones nos quedan, 2, ¿no? Bueno. Voy a intentar acabar esta sesión. Pero si me tengo que tomar el inicio de la próxima sesión, está bien. No me importa. Bien. Dice Ortega y Gasset. Fíjense cómo empieza. Empieza igualando a la vida humana con la realidad radical. Es una afirmación muy fuerte. ¿Cuál es la realidad radical? ¿Qué quiere decir, por cierto, radical? Aquí vale. ¿Alguien sabe? ¿Qué quiere decir radical? Adelante, Maya. Bueno, viene de radix en latín, ¿no? Y el sufijo Justo. disle, que significa relativo a, entonces sería con relación a la raíz o proveniente de la raíz. Buenísimo. Exactamente. Por cierto que es una definición que también recupera Marx. No estarían de acuerdo ni Marx ni Ortega y Gasset que me la pasara comparándolos. Nada más les estoy señalando como ecos que hay en sus pensamientos.
La vida humana es la realidad en su raíz. No hay una realidad más allá que la vida vivida. ¿Mm? No existe una realidad más allá de la vida vivida. ¿Por qué? Porque es la referencia, es el marco teórico, ¿Mm? Es la condición de posibilidad de la totalidad. Para cada vida humana, el único referente es la propia vida humana. Uh-huh. Esta es la realidad radical, por eso dice Ortega y Gasset. ¿Eh? Y va a decir algo muy fuerte. Va a ser distinto a Sartre, pero ahorita que lo comparamos, dice, no nos queda más que hacer algo para sostenernos en la existencia. Fíjense qué fuerte. ¿Cuál es la fórmula del existencialismo? Es un humanismo, Sartre, muchos años después, estamos condenados a ser libres. Uh-huh. Fíjense, además es una frase que pretende ser paradójica, ¿no? Una condena a la libertad, dice Sartre. Bueno, para Ortega y Gasset, 10 años antes, la condena no es a ser libres, la condena es a estar haciendo algo. La existencia te condena a hacer algo para mantenerte en la existencia. ¿Eh? Ahora bien, esto es lo paradójico. Si bien es necesario estar haciendo algo, nunca ese algo está determinado. O sea, a ver, si yo estuviera determinado a hacer algo concreto para mantenerme en la existencia, no habría problema. Me pongo a hacerlo. Como les decía hace rato, si fuera cosa de trabajar, me pongo a trabajar. ¿Eh? Pero nadie me dice qué es el algo que tengo que hacer para mantenerme en la existencia. Sin embargo, no puedo evitar resolver el problema. No puedo evitar tener que hacer algo para mantenerme en la existencia. ¿Eh? Bien, y aquí es donde el giro es importantemente idealista. ¿Mm? Fíjense, porque si bien tengo que estar haciendo algo, lo cual suena muy praxis, a la acción le antecede una decisión, dice Ortega y Gasset. A toda acción antecede una decisión basada en una creencia o convicción. ¿Cómo decido? Bueno, a partir de lo que creo o a partir de una convicción que tengo. ¿Mm? El ser humano tiene que estar siempre en una creencia. De hecho, habitamos las creencias. Vivimos dentro de las creencias. Vamos a decir, las creencias son más grandes que los seres humanos. Por eso dice Ortega y Gasset, las creencias son lo más fundamental para el estudio de la existencia humana. ¿Mm? Y entonces dice, vamos a distinguir las ideas de las creencias. Aquí no se vayan con la finta. ¿Mm? Les voy a hacer una forma, y es porque, ¿por qué les digo esto? Porque la primera vez que yo lo leí así, como se los voy a representar, y como se los voy a representar está mal representado. Este es un error que yo considero que es común. Cuando Ortega y Gasset dice, las ideas no son creencias, yo me imaginaba un diagrama de Venn así. Es decir, un diagrama en donde los dos conjuntos son todo lo que es una creencia es distinto a todo lo que es una idea. ¿Mm? Cuando me dicen las creencias no son ideas, así me lo representaba. Pero esto no es lo que está diciendo Ortega y Gasset, nada más no escogió la forma más precisa de hacerlo. Lo que está diciendo es esto. Las creencias, chin, vamos a ver si, sí, ok. Las creencias son un subconjunto más determinado que las ideas. O sea, es una forma específica de ser de una idea.
Porque una idea puede ser 2 más 2 es igual a 4. Esa es una idea. ¿Eh? Pero no habitamos esa idea. ¿Eh? Habitamos ideas que no solo pensamos, sino que además creemos y nos constituyen. O sea, son mucho más específicas que las ideas. Además, mientras las ideas se pueden articular lógicamente, como 2 más 2 es igual a 4, son ideas articulables en sentido lógico, con reglas, etcétera, las creencias no se articulan lógicamente. Las creencias están articuladas en la vida. Es más, puede haber 2 creencias que habitan una misma persona y que si tú dices, ¿cómo puede creer eso y esto al mismo tiempo? No, o sea, no se puede. No puede creer esas 2 cosas al mismo tiempo. No tiene sentido, son contradictorias. ¿No? Yo, o sea, si yo hago un análisis psicológico, creo en la ciencia y al mismo tiempo creo en algunas cábalas, ¿no? Por ejemplo, que si veo, justo estaba platicando esto con mi grupo pasado, creo profundamente que si veo un partido de los Pumas van a perder. Y lo creo profundamente y vivo sobre esa creencia. O sea, no los veo por eso, para no echar la sal, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo puedes creer en la ciencia realmente? Y realmente está, y no lo digo de chiste, neta, no los veo por eso, ¿no? Y lo que diría Ortega y Gasset es que las creencias no se articulan lógicamente. Las creencias se articulan en la vida. ¿Ah? Y por lo tanto, tú puedes creer cosas dispares que no tienen lógica una cosa con la otra. ¿No? Ok. Ese sistema vital de creencias, dice Ortega y Gasset, permite conocer la vida humana. Es necesario develar el orden secreto de creencias para entender. ¿Ah? Por eso, a ver, lo que Ortega y Gasset dice es que como las creencias son las que son el fondo, el fundamento, ¿no? De la vida, porque están detrás de toda acción y decisión. ¿Ah? O sea, hay que entender, hay que filiar las creencias para poder entender el mundo. ¿No? Por eso dice, el diagnóstico de la existencia debe comenzar filiando convicciones. Fíjense cómo aquí está proponiendo una metodología específica. Si queremos entender el mundo, el método correcto para hacerlo es filiar nuestras creencias. ¿Mm? Claro, esta metodología le va a permitir hacer la propuesta que quiere hacer, porque lo que va a decir es, en el fondo, la creencia en la fe ilustrada es una fe inerte. Esa es la ruta del argumento. Fíjense, quiere comprender su tiempo y para eso va a afiliar las creencias. Y una de las creencias es la fe en la razón ilustrada. Es decir, no es que ya no opere, es que es una fe inerte, no es una fe viva. Y entonces el segundo apartado empieza así, con un diagnóstico sobre su tiempo y dice, se ha alterado la creencia o convicción fundamental. Filiar, ok. Me preguntan en el chat, ¿a qué me refiero con filiar? A establecer la filiación, es decir, ¿qué creencia se filia, se subordina a qué creencia? Si yo tuviera que defender o definir la palabra filiar, creo que tiene que ver con la familia. Filio. En otras lenguas romances, filio es hijo, ¿no? Filiar quiere decir establecer la procedencia, la familia, de dónde viene una creencia. A esto me refiero. Filiar es de dónde viene una idea. Ah, sí estoy usando el verbo filiar. Y ahorita que me preguntas, no sé si es el uso más preciso. Vamos a resolverlo rápidamente porque ya me quedé con la espinita. Filiar definición.
llenar una ficha con los datos de una persona o cosa y colocarla en el lugar que le corresponde. Hacer entrar a una persona como miembro de un partido político, un sindicato u otra asociación. Tomar los datos personales de alguien, inscribirse o hacerse inscribir en el asiento militar. No me encantan. La primera definición es como la estoy usando. Colocarla en el lugar que le corresponde. Ok. Bien. Y entonces dice, a ver, desde el siglo XVI al XIX, que es, digamos, el periodo de la modernidad europea, fue regida por la fe en la razón. Y cita un poco, aquí para establecer esto, cita el optimismo de Descartes, ¿no? En el siglo XVII, Descartes va a decir cómo se puede leer, y esto, bueno, está desde Galileo, ¿no? Se puede leer el libro del mundo con la razón, ¿no? Como en el discurso del método, Descartes cree que podemos conocerlo todo. No va a haber secretos para nosotros si aplicamos bien la razón. Este optimismo y esta fe en la razón había venido a sustituir el optimismo y la fe en el discurso religioso cristiano. Había venido a secularizar, de hecho, el discurso religioso cristiano. Fíjense cómo en la Edad Media el discurso religioso era suficiente para mantener y sostener el sentido del mundo. Ante respuestas difíciles, la respuesta Dios sabrá era suficiente en la Edad Media. O sea, va a ser la fe en Dios era suficiente para mantener el sentido del ser. Ese sentido del ser ya no es satisfecho en la modernidad con las mismas respuestas, y entonces viene a sustituirse o a secularizarse la fe en Dios a través de la fe en la razón, y la razón se endiosa. Tal vez no lo sabemos ahorita, pero la razón en un tiempo infinito es omnipotente. La razón lo va a poder todo. Lo leímos en Kant, ¿no? A la larga se va a resolver racionalmente, ¿no? Entonces, en Europa, entre el siglo XVI y el XIX, la razón había venido a sustituir las viejas creencias. La creencia establece que el mundo posee una estructura racional matemática. Así era la razón ilustrada. Y entonces se mete en una afirmación importante, entre distinguir lo que es una fe viva de una fe inerte. Y la diferencia es esta. Una fe viva, dice Ortega y Gasset, sostiene activamente la existencia. El cristianismo en el medievo. Mientras que una fe inerte es una fe que sigue ahí, sigue existiendo la creencia, pero no resuelve la angustia de la existencia. No es suficiente para sostener el sentido. Y entonces allí Ortega y Gasset hace una trampa, o más bien hace una referencia que a mí me parece una referencia mal hecha. Dice, estoy tomando prestada la distinción de John Stuart Mill. John Stuart Mill también construye la diferencia entre la fe viva y la fe inerte. Y la hace como yo la hago. Y no es cierto, no es cierto. Ustedes vayan a leer ese de sobre la libertad de John Stuart Mill. Y lo que va a decir ahí, permítanme un segundito. Lo que hace ahí Stuart Mill es definir una fe viva como una que se mantiene abierta a la discusión. Y una fe inerte como una que se cierra y es dogmática. Y ya no acepta y reprime la diferencia. Claro, ahí John Stuart Mill está defendiendo sobre la libertad, se llama el texto. Está defendiendo la libertad de pensamiento, de conciencia, de opinión, de expresión, etcétera.
frente a una sociedad particularmente represiva como es la sociedad victoriana del siglo XIX en Inglaterra. Y entonces dice, no puedes reprimir un discurso. Aunque el discurso sea falso, no lo puedes reprimir. Porque si lo reprimes, te conviertes en una fe inerte, una fe que ya no está abierta al diálogo. Te puede pasar, en el peor de los casos, como la fe que mata a Sócrates porque está proponiendo otro tipo de verdades. Bueno, o sea que, digamos, la recuperación que hace Ortega de ese texto es particularmente laxa, porque les digo, vayan a revisar el texto de Stuart Mill, no van a encontrar lo que dice Ortega y Gasset. Ortega y Gasset está definiendo el problema de una forma particularmente distinta. Bueno, él quiere encontrar, lo que él quiere decir es, la fe de razón es una fe inerte, ¿eh? En el sentido en el que la definió. O sea, ya no es capaz de sostener la existencia, de ser fundamento de la existencia. Las creencias, dice en el tercer, digamos, parágrafo, no las pensamos, no las tenemos, más bien las somos. Somos nuestras creencias. Nuestro ser está constituido por las creencias. No es como que las pensemos nada más, o como que tengamos una, no, no la tenemos. O sea, porque cuando uno dice yo tengo una creencia, pareciera que la creencia está subordinada a algo que yo soy. Entonces, cuando Ortega y Gasset dice no las tenemos, las somos, está invirtiendo esa subordinación. Es decir, las creencias son más grandes que los individuos. No, el individuo es más grande que la creencia que posee. ¿Eh? Y entonces se avienta esta afirmación de hoy, y cuando dice el hoy, piensa en el 1935, es necesario cuestionar la creencia cartesiana que ya no opera desde hace 20 años. Este 20 años es muy significativo. Muy significativo. No dice en qué contexto está pensando y por qué esos 20 años, pero en el 35 está diagnosticando el fin de la razón ilustrada hace 20 años. La pone en 1915. Fíjense, los posmodernos están diagnosticando el fin de la fe ilustrada en Auschwitz en el 45. ¿Ah? Con la Segunda Guerra Mundial, con Nagasaki y Hiroshima, ahí lo están diagnosticando los posmodernos. Y Ortega y Gasset dice, no, perdón, estamos hablando de 20 años antes. Y 20 años antes es 1915. 1914, 1915. Y entonces yo me pregunto, ¿en qué está pensando Ortega y Gasset? ¿Está pensando en la Primera Guerra Mundial? ¿Está pensando en el surgimiento del fascismo europeo? ¿Está pensando en la Revolución Rusa? Todos esos fenómenos están ahí atravesados. Todos esos fenómenos están ahí atravesados en esos últimos 20 años. Vamos a decir lo que otros autores consideran el fin del siglo XIX. La forma del ancien régimen que termina en muchos lugares en Europa en el siglo XIX con la Primera Guerra Mundial. Bueno, o sea, la creencia no se refiere a algo individual, sino que hay siempre un estado colectivo de creencia. Esta es una cita de hay siempre un estado colectivo de creencia, como que la creencia fuera supraindividual. Un estado colectivo de creencia. ¿Mm? La socialidad de la creencia o su colectividad, independiente de los individuos, le da validez y realidad. ¿Por qué? Porque si es un individuo que cree que platica con los leprechauns en las noches de luna llena, está bien, es su creencia, pero eso no le da validez y no le da realidad, ¿no? Puede ser las creencias de un desquiciado. Las creencias individuales pueden ser caprichos. ¿Eh? Lo que está diciendo, por cierto, ahorita que les dije de hablar con un leprechaun, no sé por qué me salió ese ejemplo, pero es que hay una novelita de John Franklin Bardeen, se las recomiendo. Es un novelón, es una genialidad de los thrillers psicológicos
que se llama El Percherón Mortal. Si les gusta los thrillers, este es el más desquiciado que he leído, es genial, ¿no? Y empieza así, con un tipo que está platicando con un leprechaun. Es una locura, pero bueno, yo creo que de ahí me vino la referencia. ¿Tú crees que platicas con leprechauns? Puede ser en tu capricho individual, pero eso no le da, o sea, que un individuo cree en algo, no le da a esa creencia validez y realidad. Una creencia tiene validez y realidad cuando trasciende al individuo, cuando hay un estado colectivo de creencia, cuando la creencia es más grande que el individuo. Y en ese sentido, es vigente en términos orteguistas. Es decir, una creencia colectiva es un dogma social, ¿no? Cualquier religión viva tiene realidad y vigencia, no porque realmente existan los seres mitológicos que esa religión, en la que esa religión cree, sino porque mucha gente cree en ellos. La realidad de la religión no está en la literalidad de sus creencias, sino en la colectividad de la creencia. Ahí está la realidad de la religión. Esto es lo que está diciendo Ortega y Gasset. Ok. Siguiente apartado. La fe en la razón se ha tornado inerte en los últimos 20 años, dice. No porque la ciencia se haya demostrado falsa. Ojo, no tiene que ver con que en 1935 digas, bueno, la química es charlatanería, ¿no? Es igual de falsa que la alquimia y no sirve de nada. No es por eso que la fe en la razón haya perdido vigencia, sino porque se ha demostrado inútil para dar cuenta sobre lo humano. ¡Pum! Esta es la gran crítica de Ortega y Gasset. La ciencia es incapaz de dar cuenta de lo humano. ¿Ah? Porque cada vez que yo hago una pregunta humana sobre la especificidad del ser y de la existencia humana, me cosifican al ser humano. Si le pregunto al médico, el médico me va a dar ¿qué es el ser humano desde el punto de vista del médico? El ser humano es salud y me lo cosifican y lo estudian como cosa. Al psicólogo, el ser humano es, y entonces todo Freud, ¿no? El ser humano es una psique que es una que está estructurada entre consciente, subconsciente, inconsciente, cada uno cumple una función, o bien entre yo, ello y super yo, es decir, cosifican la psique del humano y te plantean al ser humano como una cosa estudiable, como la ciencia natural. La ciencia natural estudia la naturaleza como objeto y ese modelo quería también estudiar hacia el ser humano. El ser humano es tal cosa y se estudia como cosa. Entonces dice Ortega y Gasset, el optimismo cartesiano extendía la razón matemática a lo propiamente humano. Eso hoy, dice Ortega y Gasset, ya no se sostiene. La razón, la ciencia, solo sirve para el dominio de la naturaleza, pero es inefectiva para abordar los problemas de la existencia. Entonces acá va a empezar el desarrollo existencialista, la crítica existencialista a la razón ilustrada. Es necesario, dice Ortega Gasset, construir una filosofía extenta de ucronismos. Voy a poner la palabra. Ucronismos. A ver si me respeta el espacio, si se me respeta. Fíjense. ¿Qué voces ven ahí metidas? Cronos, ¿no? ¿Qué es Cronos? ¿Tiempo? Tiempo. Ucronismos quiere decir conceptos
no temporales, conceptos fuera del tiempo. Ajá. Necesitamos una filosofía exenta de ucronismos, es decir, de conceptos que pretendan ser universales, trascendentes, ontologías intemporales. ¿Por qué? Porque con la creencia en la razón matemática se prometía el paraíso. La verdad sería revelada. Se implicaba un progresismo que situaba la verdad en algún mañana. En lugar de utopía, se está jugando con el término de utopos, de no lugares, con el de ucronos, de no tiempos. La verdad está ahí mañana. La razón solo se tiene que seguir haciendo lo suyo y va a llegar a la verdad. Entonces, ¿qué dice Ortega y Gasset frente a eso? Es que la verdad es lo que es verdad hoy. No es que vayamos a llegar a la verdad mañana. La verdad es verdadera hoy, determinada por el tiempo, aquí y ahora. Toda la afirmación sobre que la verdad moral será una verdad científica en algún mañana, dice Ortega y Gasset, renuncia a tener una verdad sobre lo moral en el presente. Está postergando la verdad moral. Y la moral es específicamente humana. Entonces está pausando las preguntas sobre la verdad moral, o sea, la verdad específicamente humana, para un mañana indeterminado. Sí, algún día lo sabremos. Frente al fracaso de la razón matemática, dice Ortega y Gasset, para hablar sobre lo humano, hay cabida para una nueva forma de razón, y aquí la propone finalmente, una razón vital e histórica. El problema es que no se mete a desarrollar inmediatamente a qué se refiere con esa razón vital histórica. En el siguiente parágrafo, que es el parágrafo 5, Ortega y Gasset se mete con otro problema. Dice, todo lo que conforma la naturaleza tiene un carácter radical común. Tiene un ser, es decir, tiene una estructura o constancia fija y dada. Básicamente, lo que está diciendo Ortega y Gasset es la naturaleza es cósica. Tiene una esencia fija y dada, quieta, no se mueve. Y la podemos tratar como eso, como una cosa. Entonces, acá viene el problema de la razón naturalista. Es que cuando se ocupa del ser humano, lo cosifica. Lo trata como si fuera algo, como si tuviera un ser, como si tuviera una esencia fija y dada, justo como si estudiara la naturaleza. Hace de él una cosa, un ser determinado. Lo estudia como cosa biológica, o bien como cosa psíquica, o bien como cosa física, pero como cosa. Este es el problema. Lo cosifica, lo reifica. Fíjense como reificar y cosificar es la misma palabra. Reificar tiene la voz res latina, la voz de res es cosa. Reificar es cosificar. Y en ese sentido, para Ortega y Gasset, pierde de vista lo humano, lo propiamente humano. ¿Cuál es lo propiamente humano? El ser humano no tiene una naturaleza. El ser humano no tiene una naturaleza. Es falso hablar de naturaleza humana. Fíjense, la modernidad nos había casi, pero bombardeado con el tratado sobre la naturaleza humana, el tratado sobre el entendimiento humano, el tratado sobre bla, 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 bla. Todos, Hobbes, Hume, Locke, Spinoza, todos están hablando de la naturaleza humana. Bueno, Kant, específicamente leímos a Kant y hablamos del plan secreto de la naturaleza, más allá de cómo nos representamos la libertad, dice Kant, en Idea de una historia universal en sentido cosmopolita, fenoménicamente las acciones humanas están regidas por leyes universales.
¿Ah? Y eso lo demostramos estadísticamente. Hay una naturaleza humana, es constante. La acción humana es constante, dice Kant. Y lo que dice Ortega y Gasset, eso es falso. Esa es la gran mentira. No hay tal cosa como naturaleza humana. ¿Ah? En esto, les digo, ya Marx se había adelantado mucho. Marx había dicho hacía 60, 70 años, no existe la naturaleza humana. Lo humano está determinado por la historia, por las condiciones históricas, por las relaciones de producción históricas. ¿No? Bueno, en el siguiente apartado, Ortega y Gasset lanza sus críticas en contra de cómo se intentó atender este problema en otro momento. Cómo se intentó atender el problema fue así, en lugar de ciencias humanas, ciencias del espíritu. ¿No? Entonces, Ortega y Gasset habla en contra de los caballeros del espíritu. Aquí tal vez Hegel es el objeto de sus críticas, ¿no? En el intento de oponerse a las ciencias naturales, se construyeron las ciencias del espíritu, dice Ortega y Gasset, que por lo demás no gozan de la misma credibilidad que las ciencias naturales, ¿no? Y esto siempre fue así. La física tiene mucha más respetabilidad que la estética, ¿no? O sea, cuando alguien se dedica a la física, oh, wow, está haciendo ciencia dura, ¿no? Pero los que hacemos filosofía, sí, los chamanes, ¿no? Que les gusta dar vueltas y pensar en abstracto, ¿no? Y esto también lo ve Ortega y Gasset. Las ciencias de lo humano, las ciencias del espíritu, no gozan del mismo privilegio de las ciencias duras. Claro, que Ortega y Gasset está hablando del siglo XIX, ¿no? Oponen al mundo natural el mundo del espíritu. De así, no sé, por ejemplo, Hegel en la filosofía de la historia, por ejemplo, Comte en la ley de tres estados, por ejemplo, Descartes, la res cogitans contra la res extensa, ¿no? El mundo físico contra el mundo del pensamiento, el mundo del espíritu, etc. El error de estos caballeros, dice Ortega y Gasset, es combatir a la razón natural con las herramientas construidas por ella. O sea, ¿qué hicieron los caballeros del espíritu? Querían criticar a las ciencias naturales, pero usaron las herramientas que las ciencias naturales habían construido. Por ejemplo, el concepto de res, el concepto de cosa, ¿no? El problema, dice Ortega y Gasset, no es si había una res cogitans y por otro lado una res extensa, ¿no? El problema es el concepto mismo de res. Déjenselo el apellido, cogitans o extensa. El problema es el concepto de cosa, ¿no? Construido por la ontología tradicional. Y acá viene un paréntesis fuerte, ¿no? En un argumento que es por lo demás bastante lineal y, digamos, progresivo. Aquí hace una digresión importante. Va a decir, va a empezar una historia del concepto de naturaleza. Dice, a ver, el concepto de naturaleza es estabilizado por Aristóteles, ¿no? Los estoicos modifican un poquito el concepto estabilizado por Aristóteles de naturaleza, pero vía los estoicos ese concepto de naturaleza llega al Renacimiento y del Renacimiento se cuela la modernidad. Y dice Ortega y Gasset, es Robert Boyle quien formula la expresión vigente. Para Ortega y Gasset, esta es la expresión vigente del concepto de naturaleza. Es una regla, es una cita. Natura es la regla o sistema de reglas según la cual se comportan los fenómenos. En suma, es la ley. Naturaleza es ley. Entonces Ortega y Gasset se pregunta, a ver, ¿qué es lo que se mantiene igual en el concepto de naturaleza desde los griegos hasta la modernidad como lo plantea Boyle? Naturaleza como ley. ¿Cuál es el común denominador al concepto de naturaleza? Y entonces se regresa. ¿Cómo fue para Parménides de Lea? El ser para Parménides es algo estático,
e inmutable, es decir, que no se mueve. Tiene una consistencia fija y estática. Es decir, algo que ya es. Esto es el ser para Parménides, es algo que ya es. Es más, no sé si se acuerdan del poema ontológico de Parménides. Seguro lo vieron en Presocrático, seguro. Porque el poema de Parménides se divide en dos generalmente. Cuando la diosa, después del proemio, ¿no? El poeta, ¿no? El vidente va viajando en un carro que va, las llantas van tan rápido que van sacando chispas y va jalado por a unos caballos desbocados por un camino poco trillado, dice, o sea, poco circulado por las sendas de los hombres, y llega a la puerta del palacio de la diosa, que se abre las puertas y parecen fauces que se lo van a comer, y entra y la diosa lo recibe y le dice, ¿cómo le dice? ¿Cómo dice? Esa traducción dice, bueno, así como enhorabuena, ¿no? Felicidades, que no ha sido mal lado el que te ha traído, o sea, no creas que llegaste hasta acá guiado por un mal espíritu, llegaste bien y llegaste a un buen sitio, ¿no? Ven conmigo que te voy a decir la verdad de la verdad y la verdad de la falsedad, ¿no? O sea, le dice, te voy a decir la neta del planeta y también te voy a decir la neta de las cosas que son falsas e inaparentes. Y entonces a la neta del planeta le llaman el poema ontológico. Y a la neta de las cosas aparentes, es decir, de cómo todo lo de las estaciones y cómo gira el mundo y todo eso, le llaman el poema fenomenológico. Bueno, en el poema ontológico, el ser es. Ese es el único camino caminable, le dice la diosa, ¿no? El ser no es una contradicción, pero el peor de todos los caminos es el ser es y no es al mismo tiempo. El problema no es tanto la contradicción, el ser no es. El problema es la simultaneidad de la afirmación y la negación, o sea, la perspectiva dialéctica. Ese es el peor de todos. Y por eso se especula que Parménides había leído a Heráclito. El peor de todos los caminos es el camino de esos que andan rengueando como gallinas ciegas, le dice la diosa a Parménides, ¿no? No te vayas por ese camino nunca. Bueno, y dice, el ser, el ente, es ingénito. ¿Qué pasó, Conrado? ¿Por qué no? Nada. Ok. Ok, el ser es ingénito. O sea, no tiene génesis. Porque si tuviera génesis, quiere decir que antes no era y llegó a ser. ¿Y de dónde llegó a ser el ser? De la nada. Eso no puede ser porque querría decir que la nada es. Y eso es imposible. Entonces el ser ya es siempre. Aquí esto es lo que quería decirles. Por eso dice Ortega, para Parménides, el ser tiene una consistencia fija y estática, es decir, algo que ya es desde siempre, ya es. Ajá. No se mueve. Algo que lo integra y lo constituye. Un ser, dice Ortega Set, ya lo que es. Fíjense cómo esto se expresa muy bien en español y ha de ser un reto traducirlo. Un ser ya lo que es. Un ser invariable. Un ser siempre lo mismo. ¿No? Así era para Parménides. Aristóteles lo modifica y dice, para Aristóteles es más moderado con su justo medio. Lo que permanece en la cosa que cambia. Eso es la naturaleza. Lo que permanece en el cambio. Intenta la gran síntesis de los presocráticos. La naturaleza es lo que permanece a pesar del cambio. Ajá. Entonces, acá Ortega lo formula así. La fisis sería a partir de entonces
con el principio invariable de la variación. Lo que no varía a pesar de la variación, ¿no? Entonces dice Ortega, el logro de Aristóteles es conservar la vía de la doxa. Porque acuérdense que también en el poema de ontológico de Parménides se distingue entre doxa y episteme. La neta del planeta es la episteme y es el conocimiento del ser. Mientras que el camino a la doxa es el camino de la opinión y de la fenomenología, de lo que cambia, de la opinión, pues, del cambio. Y entonces Ortega y Gasset dice, lo genial de Aristóteles es mantener la ruta de la doxa a pesar de proponer el camino al episteme también. Hacer convergente el ser invariable con las apariencias cambiantes, ¿no? Que para los eleáticos no tenían, o sea, eleáticos son los de la escuela de Elea, o sea, Parménides y su gente, no tenían realidad. Lo que cambia no es verdadero. Ok. Así el carácter cósico de la naturaleza está definido, la condición ontológica de la invariabilidad. Eso es el ser, pues, ¿no? De eso a la definición de Boyle, solo se necesita una racionalización formal. Una vez que estableces el carácter cósico de la invariabilidad del ser, para llegar a la naturaleza como ley, solo se necesita racionalizarlo formalmente, dice Ortega. Una abstracción formal, todo se conserva invariable dentro de las leyes de la naturaleza. Ahí está, la formalización que hace Boyle, ¿no? Y entonces dice Ortega, pero es que hay un problema epistemológico con la ontología. Y me lo voy a saltar. El problema, me voy a saltar ese paréntesis argumentativo, no tiene mucho sentido. Pero él ve un problema en la aproximación eleática. Ajá. Es decir, en la aproximación al ser humano como si tuviera una naturaleza, es decir, un ser invariable y fijo. Lo que estorbó a los caballeros del espíritu, dice, y que estorba hoy todavía, es la herencia del naturalismo. Ajá. El problema no son los atributos de la res. O sea, el problema no es si es cogitans o extensa. El problema es el concepto res misma, fundado en el ser idéntico, fijo, estático, previo y dado. Es decir, el ser eleático. Ese es el problema. El problema es pensar el ser como la invariabilidad, lo que no cambia. Para construir la nueva forma de razón, es necesario renunciar a la idea de que lo real es lógico. Y reconocer que lo único que es lógico es el pensamiento. Fíjense. El único terreno de la lógica es el pensamiento. La realidad no es terreno de la lógica. Ajá. La realidad no es lógica. El único terreno que hay para la lógica es el pensamiento. Y hay que reconocer eso. Ajá. El problema con el espíritu y con toda aproximación, digamos, de las ciencias del espíritu es que cosifican, o sea, lo reifican, lo hacen una res, una cosa invariable. Ok, entonces por eso la referencia para la nueva forma de razón debe ser la vida actuante, la que se siente. La referencia es la vida humana según es vivida por cada cual. Entonces también tiene una referencia más adelante de Sartre, ¿no? Va a decir Sartre, toda verdad es subjetiva. Es decir, toda verdad tiene referencia a una subjetividad específica. Bien. Entonces, donde lo dejó es, el problema es que los caballeros del espíritu habían hecho del espíritu una cosa, ¿no? Y el ser humano no es cosa. Y aquí viene su redefinición. No es una cosa, es un acontecimiento. El ser humano como acontecimiento.
Al ser humano no le es dado su existir ya hecho. En cambio, tiene que hacer su existir. ¿Mm? Fíjense. ¿Cómo era la formulación? ¿Cómo va a ser la formulación de Sartre años después? Va a ser el existencialismo. Sí, más bien Sartre es súper orteguista. Eso es lo que les estoy intentando decir. Lo de Sartre llega 10 años después. ¿No? ¿Cómo lo dice Sartre? Hay al menos un ser en quien la existencia precede a la esencia. ¿Ah? Así lo frasea Sartre en el existencialismo. Es un humanismo que les recomiendo mucho esa conferencia. Es una maravilla. Bueno, a mí me fascina. Antes de ser algo, de tener una esencia, ya existes. Ya estás en el mundo. Estás en el mundo. Antes de ser algo. Ajá. Al ser humano no le es dado su existir ya hecho. No está dado nada en el existir. ¿Ah? Tiene que hacerlo. El existir se tiene que hacer. Y entonces viene esta frase hermosísima de Ortega y Gasset: la vida es dificultad de ser. Fíjense, dificultad de ser. Esto es lo que es la vida humana. Dificultad de ser. ¿Mm? El ser humano es el ente que se hace a sí mismo. Vean todo el existencialismo aquí metido. Uh-huh. Es el ente que se hace a sí mismo, que se da forma a sí mismo. Lo que el ser humano elige es lo que lo hace. Sus elecciones responden a un proyecto previo de sí que tiene. Él lo llama programa, ¿no? Es decir, Ortega y Gasset lo llama programa, este proyecto de ser. Ajá. Ese programa vital es su yo. ¿Por qué el programa vital es su yo? Porque ahí es donde están los motivos y las creencias que te hacen elegir, dice Ortega y Gasset. Sobre las posibilidades de elección, Ortega va a puntualizar, a ver, no se necesita que escojas, o sea, no estamos diciendo que se escoja entre las cosas ya dadas. Ajá. Esto es lo fuerte para el ser humano. Las posibilidades ni siquiera te son dadas ya como una baraja. O sea, las posibilidades al ser humano no le son dadas como, a ver, son estas 42. Escoge. Ni siquiera están agrupadas las posibilidades. Más bien, el ser humano tiene que inventarse sus propias elecciones de un universo no cerrado. Bien, o sea, a ver, a mí me interesa mucho la forma en la que se fue mediando el problema de la libertad radical de la subjetividad frente a, por ejemplo, el materialismo histórico. Eso va a estar en Marx, en Sartre, ¿no? Porque claro, el existencialismo, así como lo está planteando Ortega y Gasset, está haciendo abstracción de las condiciones y las determinaciones de clase, ¿no? No es cierto que el horizonte sea infinito, ¿no? El horizonte está bien determinado por el lugar en donde naciste, ¿no? ¿Cuál es tu universo de posibilidades? Está bastante cerradito para la subjetividad, ¿no? Pero esta crítica viene del materialismo histórico hacia las formas de existencialismo así pura y duramente idealistas, ¿no? Puedes elegir cualquier cosa, puedes inventar elegir cualquier cosa, ¿no? Lo cual hace abstracción de las condiciones materiales de una forma burda, pues, ¿no? Sí es lo que está haciendo Ortega y Gasset. Está haciendo abstracción de todas las condiciones materiales.
Por eso les digo, a Ortega y Gasset no le causaría gracia ni a Marx ni a Ortega y Gasset la comparación entre ellos, que no van. O sea, Ortega y Gasset es duramente idealista, ¿no? Ok. Lo único que está dado, fíjense aquí cuál es la forma en la que Ortega y Gasset engancha con las condiciones materiales. Lo único que está dado es la circunstancia. El hombre, el ser humano, es novelista de sí mismo. Se idea un personaje para sí. Y esto le viene desde la respuesta a las meditaciones del Quijote, ¿no? Desde el diálogo con Unamuno tiene esta noción de este estudio de la novela, digamos, Miguel de Cervantes como fundador de la novela moderna, etcétera. Pues que sí, o sea, Cervantes es una locura, ¿no? Porque Cervantes sí lo que va a hacer a inicios del siglo XVII es fundar la libertad en la escritura. O sea, Cervantes hace todo, todo, ¿no? Lean el Quijote, es una maravilla. Además de que yo me doblaba de la risa cuando leí, es chistosísimo el Quijote. Cervantes está inventando formas y técnicas de narración que no existían. O sea, empieza a decir, lo que les voy a contar es parte de un manuscrito que me encontré, quién sabe dónde, por parte de quién sabe qué. Ese primer narrador se interrumpe y dice un segundo narrador, bueno, esa primera parte que les comenté es un pedacito incompleto de un manuscrito que yo sí les voy a contar, porque o sea, empieza a jugar con los planos narrativos de una forma que, o sea, Cervantes es espectacular, ¿no? Inventa la novela, básicamente. Inventa la novela en todas sus potencialidades, como los Beatles, ¿no? Hacen todo lo que había ahí afuera para hacer para el rock, y ya todo lo demás es refrito, ¿no? Así Cervantes, ¿no? Ahora, esto está metido, toda esta relectura sobre las meditaciones del Quijote están metidas cuando Ortega se dice, el ser humano es novelista de sí mismo, se idea un personaje para sí. ¿Mm? ¿Y cómo recupera el tema de las condiciones materiales? Dice, lo único dado es la circunstancia. Por eso la famosísima frase, que no viene en este texto, de Ortega y Gasset, la multicitada frase de yo soy yo y mi circunstancia. No sé si la han escuchado por ahí. Es como el pienso, luego existo. No sé si tan famosa, pero dice muchísimo. Yo soy yo y mi circunstancia es una cita de Ortega y Gasset. Bueno, más allá hay una diferencia importantísima con el materialismo histórico. Para el materialismo histórico, ni siquiera la circunstancia es cósica. ¿Mm? Para Ortega y Gasset, las circunstancias son dadas, no puedes hacer nada con eso. Y por eso Ortega y Gasset no es para nada revolucionario. ¿Eh? Porque la circunstancia está dada. Y tejones, como diría mi abuelito. Está dada la realidad, ya fue. Eso es, la circunstancia es cósica. Lo que no es cósico es lo que tú haces. Y esto, o sea, piénsenlo, esto está un poco desde el estoicismo, ¿no? No sé si han leído el manual de Epicteto. Por cierto, no escribió Epicteto, ¿no? Epicteto no escribió nunca nada, pero uno de sus alumnos, que se llamaba Riano, compila lo que le dice su maestro, Epicteto. Y un poco ese es el fundamento del estoicismo. Dice, el mundo se divide en dos cosas, lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Lo que no depende de mí es siervo, es esclavo. Y lo que depende de mí es libre. Si yo intento cambiar lo que no depende de mí, es como estarme azotando contra la pared con la frente. O sea, voy a sufrir. Lo que no depende de mí, no puedo hacer nada al respecto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Controlar lo que depende de mí. Y de ahí al principio la ataraxia, ¿no? La imperturbabilidad. Lo que depende de mí es la forma en la que me enfrento al mundo. Son mis actitudes, son mis pasiones, son mis emociones. Las voy a controlar y no voy a sufrir, ¿no? Porque eso es lo que es libre.
lo que no está dado. ¿Ah? Un poquito, hay un dejo de estoicismo en esta distinción entre yo soy yo y mi circunstancia. La circunstancia está dada y no depende de mí. Para el materialismo histórico, fíjense la dialéctica, el materialismo histórico, ya lo platicamos. Yo soy tanto producto de la historia como productor de la historia. Yo estoy participando de producir la historia. Y en tanto soy productor, no solo soy producto de la circunstancia, también soy productor de la circunstancia en este juego, la puedo afectar. Porque la circunstancia no está dada como algo fija. La circunstancia se está produciendo por mi acción y por la acción de todos. Y en la medida en la que producimos la circunstancia, la podemos transformar, diría. Y eso pues, resulta en una teoría revolucionaria. Para Ortega y Gasset, la circunstancia, es cósica. ¿No? Bien. Entonces, ante la disyuntiva de posibilidades, no te queda sino elegir, no hay de otra, te toca elegir. Uno es por fuerza libre, está condenado a hacerlo, decíamos en Sartre, ¿no? Y en este sentido, libertad es indeterminación. ¿No? Libertad es indeterminación, no estar determinado a algo. Libertad es no estar determinado y tenerte que determinar. Entonces, para hablar del ser del hombre, dice, se necesita un nuevo concepto de ser. No podemos recurrir al ser eleático, al ser de Parménides. Necesitamos un ser, vamos a decir, en lugar de Parmenidio, heraclíteo, ¿no? Un ser efésico en lugar de eleático. O sea, un concepto de ser plástico, maleable, que se transforme, un concepto de ser no cósico. ¿No? Ajá. Pensar el ser como cambio, pensar el ser como circunstancial, ajá, donde la sustancia sea variación, sea transformación, ajá, donde lo único que permanece es el cambio. No, fíjense, no como Aristóteles, lo que permanece a pesar del cambio, no, no lo que permanece a pesar del cambio, más bien, lo único que permanece es el cambio mismo. ¿Mm? Un concepto de ser que sea, que haga las paces con esa variabilidad. ¿Ah? Para pensar el ser del hombre se necesitan conceptos anti-identitarios, o bien se necesitan conceptos que procuren escapar a la esencia eleática, ¿ah? Tales como aquí y este. Fíjense, los conceptos de aquí y este, conceptos ocasionales, dice Ortega y Gasset, para un ente ocasional. Fíjense, el concepto aquí se actualiza en cada caso de forma referencial. Aquí es algo para mí en este momento, aquí y ahora. Pero si voy a la cocina, aquí es otra cosa. Si voy a la universidad, aquí es otra cosa. Es un concepto suficientemente plástico como para ser referencial a la ocasión en el que se enuncia. Lo mismo con este. Este es un concepto ocasional que hace referencia, que es referencial al momento en el que se enuncia. Ajá. El ente ocasional es el ser humano. ¿Ah? El ente que no tiene una naturaleza, sino más bien tiene ocasiones. Dice, el ente ocasional que es el Dios de ocasión, porque crea como un Dios, pero no una creación absoluta, sino ocasional. Fíjense, el ser humano es un Dios de ocasión. Es igual de creador que el concepto de Dios, pero no como el concepto de Dios que es un creador absoluto, sino más bien un creador ocasional.
Si bien es cierto que, como dice Husserl, todo concepto es significado general, en los conceptos ocasionales el significado general es que el referente al concepto se llene en o según la circunstancia. Porque claro, pluma, si yo digo el concepto pluma, pluma también tiene un significado general, pero no ocasional. ¿No? Pluma es un significado suficientemente general como para abarcar a un sinfín de entes individuales. Sin embargo, no es un concepto ocasional. La esencia de pluma le antecede a la existencia de la pluma. Es un ente en donde la esencia antecede a la existencia, diría Sartre. Claro, el ejemplo de Sartre es cortapapeles. Si yo les digo cortapapeles, la esencia de esa palabra antecede a su existencia. Todavía puede que no hayamos visto el objeto, pero ya sabemos cuál es la esencia del mismo. ¿Mm? Entonces son conceptos generales, pero no son conceptos ocasionales. Mientras que aquí es general, pero también es ocasional. ¿Mm? Ok. El mejor ejemplo de estos conceptos ocasionales, como aquí, este es vida humana. Fíjense, vida humana es un concepto ocasional. ¿Por qué? Porque quiere decir algo para cada vida humana concreta. Vida humana es un concepto ocasional. Vamos a darle un carácter de clase. No, dice, no quiere decir lo mismo vida humana para, ¿cómo se llama este Bezos, el dueño de Amazon? Que se va a ir al espacio. Va a ser el primer viaje turístico al espacio en julio, el próximo mes. Él, su compa, iban a rifar el tercer lugar. Se llama Se Jeff. llama Jeff Bezos. Jeff Bezos. Uh-huh. O sea, si le preguntas qué es la vida humana, ese vato te va a dar una perspectiva de clase. O sea, y sobre todo después de regresar de la luna, va a decir, la vida humana es posibilidades infinitas. Y va a regresar con el discurso de tus sueños los puedes hacer realidad si trabajas suficientemente duro para conseguirlos. Este discurso de la burguesía, ¿no? El discurso del burgués, ¿no? De tú produces tu propio mundo, ¿no? No es lo mismo vida humana para Jeff Bezos que vida humana para el niño que vive dentro del bordo de Xochiaca. ¿Ah? Y su familia viven dentro del bordo del tiradero de Xochiaca y sobreviven de una industria de reciclaje de la basura. ¿Ah? No es lo mismo. Uh-huh. Claro que acá Ortega Gasset no le está dando un carácter de clase a la ocasionalidad del concepto vida humana, pero sí quiero que topen cómo es distinto, ¿no? Ok. ¿Qué hora es? Me quedan 20 minutos y me quedan el capítulo 8, el capítulo 9. Ok, vamos. 10 minutos por capítulo. Ok. En el capítulo 8. Sí, es un capítulo más bien un tanto laxo. Como que había venido bien amarradito, y el 8 está por aquí, por allá, ¿no? Ortega y Gasset va a desarrollar aquí una tesis en torno a la experiencia de vida, ¿no? Sostiene que uno ya no puede ser lo que ha sido. Y acá va a super explotar esta forma de conjugación verbal que llamamos el antepresente. Haber sido, el ha sido. ¿No? Lo va a super explotar. A ver, también está en inglés esta fórmula verbal. Have been, por ejemplo. ¿No? Y que es una forma compuesta verbal. Pero acá, Ortega Gasset, es que en el español como que usamos mucho esa fórmula verbal. Fíjense. La idea es, uno ya no puede ser lo que ha sido. No es que el pasado esté muerto, al contrario, para Ortega y Gasset, el pasado está vivo.
pero en forma de haber sido. Una vida, o sea, está vivo en forma de haber sido. El tema fundamental está en la afirmación de que el ser del hombre es irreversible. Ajá. Lo ya sido no puede ser descaminado. Esta es la afirmación, digamos. Esto es como yo interpreto este capítulo. Lo que está diciendo Ortega Set es las elecciones no son gratuitas. Tú eliges algo y esa elección no la puedes nada más descaminar así de tra, la. ¿Por qué? Porque en la elección van acciones y va tiempo. Y te vas determinando con las elecciones. ¿Ah? O sea, con las... A ver, no confundan las elecciones de vida con las elecciones que acaban de acontecer, ¿no? Lo que está diciendo Ortega es lo ya sido no puede ser descaminado. Lo ya sido entra en el terreno de la circunstancia, de lo cósico. Porque libre es lo indeterminado, pero lo ya sido no está indeterminado. No puedes un día elegir. A ver, es que el existencialismo es un humanismo. Sartre pone ejemplos muy notables. Vienen saliendo de la Segunda Guerra Mundial los franceses. Esa conferencia la hacen en 1945, despuesito de la expulsión de los alemanes de Francia, que los alemanes pierden, ¿no? Los rusos toman Berlín, pierden el frente oriental y vienen los aliados empujando el frente occidental y llegan tarde, pero también llegan a Berlín. ¿Ah? Francia acaba de ser liberada por fuerzas aliadas. Y Sartre, en este famoso café, en la conferencia que da en un cafecito, dice, uno no es nada antes de tomar una decisión. Uno puede darse forma como parte de la resistencia o uno puede darse forma como colaboracionista. A ver, siempre se habla de la Segunda Guerra Mundial, se habla como los aliados eran los ingleses, los franceses y los gringos y los rusos, ¿no? Y meten a los franceses muy sospechosamente ahí. Los franceses como Estado no fueron aliados. Los franceses como Estado fueron colaboracionistas con los nazis y se llama el régimen de Vichy. Y fueron muchísimos los franceses que colaboraron con el régimen, ¿no? Las instituciones francesas. Claro que estuvo la resistencia, pero la resistencia no fue en nombre del Estado francés. La resistencia fue en nombre de actividad subversiva. Bueno, en ese texto, Sartre dice, antes de elegir no eres ni una cosa ni otra. Pero una vez que eliges, si eliges ser colaboracionista y delatar a algún colega o apoyar al régimen, no es como que después puedas descaminar y dices, sí, bueno, en realidad lo hice para sobrevivir, pero nunca estuve de acuerdo con él. No, a ver, espérate, lo ya ha sido, o sea, no es como que tus elecciones sean de a gratis. ¿Ah? Lo ya ha sido, no lo puedes descaminar. Esto es lo que está diciendo acá Ortega Gasset. A ver, Ortega Gasset dice que el ser humano no puede volver a ser lo que ha sido. Así lo dice textualmente, no puede volver a ser lo que ha sido. En otras palabras, podríamos decir, y esto es interpretación mía, no se puede deshacer las elecciones. Las elecciones te constituyen. No puedes dejar de ser lo que ya elegiste ser. Es decir, lo que has hecho. O bien no se puede dejar de hacer lo que ya se hizo. Por ejemplo, a ver, yo les pongo un ejemplo bien clarito. Yo de repente tengo crisis de identidad así profesional fuertes. Digo, así me la paso diciendo, y esto se los comparto honestamente, filosofía, ¿para qué demonios? O sea, tengo una inclinación importante por las cuestiones políticas, ¿no? Me preocupa el mundo profundamente. Y de repente pienso, ¿por qué estudié filosofía? O sea, ¿por qué no estudié medicina? ¿Por qué no le metí a la medicina que así, cuando me preguntara yo a mí mismo en las noches,
¿Estás satisfecho con lo que hice por el mundo? Siendo médico, diría sí, sí, me rifé, ¿no? Tal vez encontraría así como una solución a mi crisis existencial y a la profesión mucho más sencilla que siendo filósofo, que uno dice, es que con la filosofía no se cambia el mundo, como dice Marx, ¿no? En la tesis 11, los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo, y yo sigo siendo parte de los filósofos que lo interpretan, ¿no? Tengo esta crisis fuerte, pues, de identidad, y digo, ¿por qué no estudié medicina? ¿O por qué no me dedico a cosas más prácticas o que tengan una incidencia más inmediata en el mundo? Y de repente me topo con algo que yo decidí durante muchos años meterle a este asunto. Tal vez saliendo de la licenciatura, hace, ya ni me quiero acordar, no fue hace tanto, por cierto, compañeros, no piensen que fue hace tanto tiempo, pero tal vez saliendo de la licenciatura pude haber dicho, voy a hacer una maestría en otra cosa. Así de, ya, voy a ver si me aceptan en otra cosa para hacer una cosa práctica en el mundo. No, me volví a meter en maestría en filosofía. O sea, saliendo de, o sea, fíjense, algo más práctico, hacer libros. Hice mi servicio social en el Fondo de Cultura Económica. Me encantó. Estar en el mundo editorial me encantó. Hacer libros me hubiera encantado. Y cuando salí de la licenciatura, estaba chavo y podía haberme formado en eso, pero no me metí a eso. Dije, maestría en filosofía. Y saliendo de la maestría dije, doctorado en filosofía. Y de repente saliendo del doctorado volteo para atrás. Ya no estoy chavo, ¿no? Ya no estaba chavo cuando salí del doctorado. Ya estaba demasiado especializado en la filosofía. Ya nadie, ningún editorial me iba a agarrar así de, yo te enseño, ¿no? ¿Sabes leer? ¿Estás bueno? ¿Tienes esa formación? No, o sea, ya, doctor en filosofía es un camino ya de poco descaminable. O sea, ya es lo ya sido, no puedo, o sea, no puedo como descaminar y decir, no, me equivoqué, ¿no? Claro que siempre puedo decir, ¿saben qué? Al diablo, me voy a ir a aprender a hacer guitarras, ¿no? Me encantaría, por otro lado, ¿no? A ver, lo que les quiero decir es esto. Lo que eliges te determina. Lo ya sido está presente constitutivamente y es parte de lo que eres, pero no lo puedes descaminar. Ok, Ortega y Gasset va a afirmar además que la experiencia de vida se constituye solo de lo que se ha vivido personalmente. No solo se constituye de lo que se ha vivido personalmente, sino también del pasado que transmite la sociedad. La experiencia de vida está constituida por la circunstancia, por lo ya sido, no solo en tu caso, sino lo ya sido de la sociedad en la que llegaste. Esa es tu circunstancia. Esa sociedad que es primordialmente pasado, la sociedad que frente a la vida personal se ve en cámara lenta. Parece que Ortega no es claro cuando afirma por qué es imposible ser o volver a ser lo que se ha sido. Esto soy yo diciéndoles a ustedes, ¿no? Compartiéndoles mi lectura. En su ejemplo sobre la crisis política dice, y esto es una cita, solo podría aceptar una forma nueva, pero no se establece una imposibilidad ontológica de la repetición. Por eso le digo, la única forma que yo encuentro de darle sentido al asunto es, no se puede descaminar lo ya elegido. El pasado que es en el presente en forma de haber sido, es lo único cósico que tiene la vida. Es lo único eleático de la vida, como si por ello se pudiera distinguir entre un ser más auténtico que otro. El ser cósico del haber sido frente al ser auténtico del presente, que consiste en ser lo que no ha sido aún. Habría que deshacernos del término ser y sustituirlo por vivir. No solo por ir siendo, sino por vivir. Ok. Por otro lado, dice Ortega y Gasset, ¿cómo es que conocemos la vida? ¿Qué respondemos a la pregunta
¿Por qué somos como somos? A ver, si alguien te pregunta por qué eres como eres, en cada caso, estoy hablando a ustedes en cada caso, ¿qué contestan? Bueno, Ortega se dice, contestamos con una narración. O sea, ¿por qué soy como soy? La respuesta a esa pregunta es la narración de mi vida. Es el drama de mi vida. Bueno, soy como soy porque hice esto y aquello y conocí tal y me pasó esto y entonces hice tal cosa y decidí y entonces me fui a tal lado. O sea, vamos a dar una explicación histórica. El por qué somos como somos no se explica por una naturaleza humana, se explica por una historia de vida. Hoy somos así, porque antes fuimos de tal otra forma, hicimos tales otras cosas, de forma tal que para conocer algo humano se necesita contar una historia. Acá está, es la razón histórica. De aquí que Ortega y Gasset oponga una razón histórica a la tradicional razón moderna físico-matemática. El hombre, el ser humano, dice Ortega y Gasset, se inventa un programa de vida en forma de personaje. ¿Ah? Su vida es el intento de realizar ese personaje, a tal punto que llega a creer que dicho personaje es su ser. Al enfrentarse a la realidad se percata de que tiene que modificar su personaje y lo hace. Conserva la anterior en forma de haber sido para evitarlo. Esto es como un resumencito, una paráfrasis de algo que está ahí en el texto. Esta forma de proceder, dice, es un tanto dialéctica, no como Hegel, pero sí es dialéctica. Ajá. Es una real dialéctica, dice Ortega y Gasset. Así, la historia debe escribirse a posteriori, después de la experiencia, ¿no? Basándose en la experiencia. No se ajusta al plan de la razón, sino que explique el devenir dialéctico de la vida, lo que ha acontecido, lo que ha pasado. Así se entiende que el hombre no tiene naturaleza, lo que tiene es historia. Ortega y Gasset sostiene que lo único que determina al hombre es la historia, su pasado, pero lo determina en sentido negativo, es decir, es un límite a lo que no volverá a ser, no una determinación positiva. El pasado no te dice que sí vas a hacer, te dice lo que no vas a hacer. Esto, digamos, hace clic con el no se puede volver a hacer lo ya sido, ¿no? Y se pone progresista. Ortega se dice, además, la sustancialidad del ser humano no solo estriba en su variación, en el cambio, sino en su progreso, dice. Un progreso que no es necesariamente hacia mejor, a priori, ¿no? Pero sí progreso de crecimiento, así lo dice, de ahora subsumir mayor experiencia de vida. ¿En qué sentido se progresa? En la que estás incorporando mayor experiencia de vida. Creces. Ok, me voy a saltar el resto de ese capítulo y voy a llegar al último cachito que les quiero compartir. Disculpen la velocidad a la que nos fuimos. Se necesita una nueva revelación, dice Ortega. Es decir, una realidad o bien algo que se tome por realidad que sea distinta de la propia realidad. A esto se refiere por revelación. Insiste en la diferencia entre idea y creencia, ¿no? Es decir, ahora en forma de creencia versus revelación. O sea, vamos a decir, la revelación no es una idea cualquiera. No está diciendo necesitamos una nueva idea. No. Está diciendo la revelación es específicamente distinta de cualquier otra idea. Necesitamos una revelación que sea algo que podamos creer con fe. Ajá. Las ideas pueden ser meras ideas y en ese sentido reconocerse intrahumanas, subjetivas y por ello intrascendentes. Podrían ser o no reales y no importa, pues no se juega nada en ello. ¿Ah? Son invenciones. Mientras que las ideas también pueden desaparecer como tales
y creerse realidades patéticamente representadas por una idea, cual si lo trascendente se revelara en sí mismo. Se nos manifiesta de forma tal que no suponemos que es una invención nuestra, sino una realidad misma. Todo eso es una cita larga, bueno, una paráfrasis larga de la página 59. Bien. A lo largo de la modernidad, la razón ha perdido su carácter revelado. Ya no se supone una realidad que se manifiesta. Ahora se usa el término razón como si este significara mero juego de ideas. ¿Mm? Antes, en su origen griego y del Renacimiento, la verdad tenía un carácter trascendente, ¿no? Revelado, la verdad como algo revelado, trascendental. Era la manifestación de la realidad. Y eso es lo que ya no tiene la razón, no tiene ese carácter revelado. El problema de la verdad como pura concordancia entre ideas es que pierde carne y cuerpo. ¿No? El ser humano, dice Ortega, que no tiene una realidad trascendente frente a la cual enfrentarse y falsearse, pierde realidad. Cuando no tienes una verdad trascendental frente a la cual compararte, pierdes realidad, dice Ortega. Se convierte en una entidad espectral, fantasmagórica, una entidad de imaginación e imagen, y no más. Esto es lo que quiere decir fantasmagórico. Yo les voy a poner dos ejemplos radicalmente distintos, basándome en un filósofo marxista que se llama Georg Lukács. Y cuando le preguntan cómo tiene que ser la organización política, o sea, la organización que va a transformar el mundo, tiene que ser una organización en donde cada uno de sus integrantes pueda realizar su personalidad total, ¿no? Que lo tenga por verdadero, que digamos, que se pueda entregar en ese proceso, y ese proceso por sí mismo, de participar en ese espacio, sería desenajenante, en la medida en la que tienes la convicción de que estás transformando el mundo. Benjamin está escribiendo en los 20 y nota que su respuesta es particularmente milenarista. O sea, su respuesta es particularmente semejante a lo que es participar de una secta religiosa. ¿Mm? No sé si conocen banda que milita, ¿no? O militan ustedes mismos, pero hay una sensación de verdad en ello, ¿no? O sea, una de verdad revelada, ¿no? De los ojos preclaros de estoy en el lugar correcto. Dice Lukács, bueno, es que, a ver, no es que esto que estoy diciendo sea tanto distinto de quien milita en una secta religiosa. O sea, van por el mundo, digamos, los fanáticos religiosos con una verdad revelada. Yo no le estoy diciendo que ser fanático sea el lugar correcto para estar. ¿Eh? Pero sí les estoy diciendo que la banda que se entrega hacia algo, no es si es religioso o político o lo que sea, está viviendo su vida en nombre de una verdad, ¿no? De una verdad que considera revelada, una verdad verdadera, real, de mundo, ¿no? Y lo que está diciendo, bueno, Lukács es súper crítico de esto, ¿no? Intentar trazar la distinción entre la secta religiosa, quien considera una entrega falsa, y el que milita en un partido comunista realmente como debería ser, claro, está escribiendo en los 20, ¿no? Y está criticando durísimo a las formaciones históricas reales, ¿no? Al partido bolchevique. Se va a distanciar fuertemente de cómo es la existencia de las sectas religiosas. Lo que yo les quiero decir es, no sé si han hablado con un testigo de Jehová alguna vez. Bueno, esa banda tiene una verdad revelada. Lo está haciendo en nombre de la verdad, amigos. Y eso es lo que es tan peligroso de esa banda. O sea, lo está haciendo en nombre de una verdad. Lo mismo
me ha pasado en algunos momentos de mi propia militancia, platicando con militantes, y ahora lo veo claramente, ¿no? Digo, sí, está pasando por el iluminismo, ¿no? De la militancia. Cuando te sientes, bueno, cuando estás militando en la convicción de la verdad. Ya para mis viejos años tengo una militancia trágica. Bueno, no hay verdad en el mundo, nada, soy necio y voy a seguir haciéndolo porque el mundo está mal. Pero ya no tengo esa verdad revelada que insufla los corazones de la banda. Yo he platicado con banda que lee a Marx como libro de texto, no como libro de texto, como libro, como las Sagradas Escrituras. Digo, sí, conozco el sentimiento, sí conozco el sentimiento. Así de, eso es una verdad revelada, ¿no? Lo que dice Ortega y Gasset es que no tener eso, no tener una verdad revelada que sea suficiente para sostener tu mundo, querer la emancipación de la humanidad, ¿no? Como razón de vida o algo así, ¿no? Le resta realidad al ser humano. Eso es lo que está diciendo Ortega y Gasset, ¿no? No tener una verdad revelada hace una vida menos real. Y eso es lo que le pasó un poco a la verdad matemática. Sigue estando ahí, pero es inerte. Y eso la hace menos real. ¿Ah? A eso se ha reducido la razón física, a una existencia especie fantasmagórica. No hay trascendencia alguna en la relatividad. No, acá se mete con la ciencia de su tiempo, dice Ortega y Gasset. O sea, y la ciencia dura está llegando a lugares inusitados. En el 35 está diciendo esto, ¿eh? Tenemos la teoría de la relatividad de Einstein, o tenemos la física cuántica, que son hijas de la razón naturalista, de la razón matemática naturalista, de la razón ilustrada. Y de todas formas, ya no son trascendentes. Ya no son capaces de sostener el sentido de la existencia. Toda desilusión o desamor de una fe deja pasar al frente una realidad que queda y en la que no se había reparado. Así, desprovisto de la fe en Dios, le queda la naturaleza de la cual forma parte el intelecto, ¿no? Y está hablando de la transición del medievo a la modernidad. Una vez que eres desprovisto de la fe en Dios, entonces lo sustituye la naturaleza. Y ahora tienes fe en la razón natural o en la razón matemática. ¿Ah? Desprovisto ese intelecto razón natural, al hombre le queda su vivir, nada más y nada menos. Cuando pierdes fe en la razón natural, dice Ortega, es lo que queda es la vida. La realidad radical, eso es lo que te queda. Entonces pasa al frente. Y por eso dice la razón vital e histórica. Eso es lo que queda. Y es la que quiere proponer como la nueva verdad revelada. Entonces se llega a la pregunta por la existencia. ¿Qué es esto que me queda? Mi desilusionado vivir. ¿Cómo he llegado a esto? Y la respuesta es una trayectoria humana. No hay más que el camino recorrido. Esa historia es la realidad trascendente, el camino recorrido. En otras palabras, la verdad ontológica del ser humano es una verdad histórica. O bien, la pregunta ontológica radical es una pregunta histórica. Bien, hasta acá con el texto de Ortega y Gasset. Lamento, de verdad lamento, haber cubierto todo el material en una única sesión, pero estamos en una carrera contra el tiempo. Les voy a pedir que si quedaron dudas, las atendemos al inicio de la próxima sesión, el próximo viernes, y que ahora sí empiecen con el texto de Bolívar Echeverría, de Walter Benjamin, que es tesis sobre el concepto de la historia y otros fragmentos. Lo que quiero son justamente las tesis sobre el concepto de historia. Si Nietzsche fue contra Hegel y Ortega y Gasset fue contra Kant y la razón ilustrada, Benjamin va a ser con una forma específica de marxismo.
el objetivo de Benjamin es refundar el materialismo histórico en clave mesiánica. Es una locura lo que va a estar haciendo Benjamin. Está muy chido. Bueno, pues muchas gracias por su atención, compañeros. Nos vemos el próximo viernes. ¿Vale? Adiós, muchas gracias. Hasta luego, profesor. Gracias, Gracias. Ernesto. Luego. Gracias, profe. Bye. Que estén súper bien. Nos vemos. Bye. Bye. Bye, Conrado. Chao. Ay, pues bye. Es que estaban las dos computadoras, entonces. Vientos. Que estés bien. Bye. Igual. Hasta luego, compañera. Que estés muy bien.